Ya, ahora sí estamos grabando. Buenos días, chicos. Estamos lunes 17 de mayo de 2021, clase de ciencia y tecnología. Como les estaba comentando, estamos con el tema de los proyectos finales, proyectos de final de trimestre, y en nuestro caso nos toca hacer 5 programitas JavaScript. Lo que vamos a hacer es aplicar lo que hemos visto de programación, más un poquito lo que hemos visto en el año acerca de los filósofos, de los pensadores y todo lo que hemos visto. Les voy a compartir un momentito la pantalla de acá y les voy a compartir esto. Ya. Vamos a hacer estos programas. Primero, tenemos que realizar un programa que pida 4 nombres y 4 edades y que me devuelva en un mensaje quién es el que tiene mayor edad. Ese es el primer programa. El segundo programa, tenemos que, dados dos lados de un triángulo, calcular el área. Entonces, el segundo programa es que nos pida 2 lados de un triángulo y nosotros devolvemos el área. El tercer programa es que me pida un número y que me devuelva si este número es positivo, negativo o igual a 0. El cuarto programa es un programa que yo ingrese un número en millas y me transforme a kilómetros. Y el quinto programa es que un programa que nosotros introduzcamos un nombre, uno de los siguientes nombres: Marx, Freud, Nietzsche, Galileo, Descartes, Darwin, y el programa nos devuelva a qué se dedicaba, su aporte a la humanidad, en qué siglo vivió y dónde murió. Entonces, de ese programa vamos a tener que ingresar uno de estos nombres y el programa nos devuelva estos datos. Esto es lo que vamos a hacer. Para lo cual vamos a ir trabajando con las herramientas que ustedes van a necesitar para aquello. No les voy a hacer los mismos ejercicios porque si no les resolvería yo mismo, pero vamos a utilizar las herramientas para que ustedes puedan hacer. ¿Y cómo vamos a trabajar? Vamos a hacer lo siguiente. Déjenme abro esto por acá. Si recuerdan ustedes los trabajos que habíamos hecho al principio sobre los pseudocódigos, sobre los algoritmos. ¿Se acuerdan? Déjenme ver. Este. Encuentro el ejercicio que hicimos. Bueno, quería encontrarle para que vean la resolución. Voy a compartir la pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Y ya. Ya, acá teníamos unos ejercicios que se acuerdan que analizamos en clase. ¿Recuerdan estos ejercicios? Estos eran los que ustedes realizaron, los diagramas de flujo y los pseudocódigos. Ya, entonces, déjenme ver, creo que les encontré acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Vamos a ir resolviendo esto con ya en la programación. Ah, ya, aquí está. Ya, por ejemplo, aquí tenemos. Ya, fíjense, este es un ejercicio de los que hicimos en clase.
Dice, un estudiante realiza 4 exámenes, los cuales tienen la misma ponderación. Realizar el pseudocódigo y diagrama de flujo que representen el algoritmo correspondiente para obtener el promedio de las calificaciones obtenidas. Ya. Entonces, aquí, ¿cuáles son los datos del problema? ¿Cuáles son mis variables? Las variables eran las 4 calificaciones, ¿no es cierto? Esas eran los datos de mi variable. Hasta ahí, ¿estamos todos de acuerdo? ¿No es cierto? Entonces, yo tengo 4 variables, tengo 4 notas que yo les puedo nombrar como yo quiera. Puedo nombrarles solo con una letra o puedo nombrarles con las asignaturas, puedo nombrarles como yo quiera. Y luego tengo que dar una variable que se llame promedio y que me calcule el promedio. Entonces, nos vamos a ir a la consola de navegación, de programación, perdón. Entonces, para eso, chicos, por favor, les pido que enciendan las cámaras. Necesitamos estar pilas a esto porque después no van a poder hacer. Por favor, enciendan sus cámaras. Gracias. A ver. Voy a compartir mi ventana. Tengo que compartir toda la pantalla. Ya. Ya, entonces estoy acá. Recuerden ustedes, para la consola de navegación voy a la parte superior derecha donde están los 3 puntos del navegador, me voy a más herramientas y le pongo herramientas de desarrollador. Ahí me sale la consola. Si me sale este error es un error de privacidad, una alerta que me está dando. Le doy en Clear Console y se puede borrar. Listo. Entonces, según el problema, decía que el estudiante realiza 4 exámenes, los cuales tienen la misma ponderación, es decir, todos están sobre una misma calificación. Ya, dígame, Carlos, dígame, tocayo. No, Listen, disculpe, es el solo. Allá. A ver, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Siguiendo el algoritmo, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Declarar las variables, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo puedo ir poniendo letra, puedo nombrarle a una variable con una letra o puedo nombrarle a la variable con una palabra. Vamos a ir poniendo 4 calificaciones de 4 materias, ¿ya? Pongamos matemática. Var matemática es igual y pongámosle una calificación, 9, punto y coma. Var matemática está definida, ¿sí ven? Yo compruebo, matemática, fíjense cómo está definida la variable matemática. Voy a var, pongámosle estudios sociales, es así las siglas, ESS, es igual, y pongámosle a 8, punto y coma. Yo veo ESS, está la variable definida. Var matemática, estudios sociales, ¿qué otra materia le ponemos? Emprendimiento pongamos. Para emprendimiento es igual, aquí pongamos un 10azo, punto y coma, compruebo, emprendimiento, y pongámosle otra materia. ¿Qué otra materia le ponemos? Inglés. Inglés, ¿ya? Inglés es igual a, pongamos de 9, punto y coma. Entonces, si ustedes se fijan, he declarado 4 variables. Como ustedes ven, nosotros hemos ido trabajando en estos días las primeras declaraciones de variables de sentencias solamente con una letra. Pero fíjense que ahora ya estoy declarando una cadena. Ya le estoy poniendo nombres. Tengo el VAR matemática, tengo el VAR estudios sociales, tengo el VAR emprendimiento, tengo el VAR inglés. Y cada uno le asigné una calificación. ¿Ya? Entonces, fíjense, ahora lo que me falta sacar es el promedio. ¿Cierto? Voy a VAR promedio y le digo que el promedio es igual. Abro paréntesis. Y voy a decir que el promedio es igual a matemática más
Estudios sociales más emprendimiento más inglés y todo esto es dividido para 4. Punto y coma, me dice estudios sociales. Ah, fíjense acá, ¿qué error me dio? Dice ESS. Si se fijan, porque este dato de aquí está mal. La variable correcta era EESS. No pasa nada si me sale error, eso siempre pasa en programación. Vuelvo a la misma línea de código anterior y le pongo la doble E y he realizado la variable promedio. Entonces ahora solo escribo promedio y fíjense cómo ya me sacó el promedio. Promedio es igual a 9. Aquí analicemos un par de cosas, chicos. ¿Recuerdan ustedes por qué yo no colocaba comillas cuando declaraba números? ¿Se acuerdan por qué yo no colocaba comillas cuando declaraba números en las variables? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? No. Cuando yo declaro variables, cuando yo utilizo caracteres, tengo que colocar comillas, porque la computadora está diseñada básicamente con números, que son códigos. Lo que siempre nos han dicho, incluso inicia desde un código binario que es 01001, 010001. La computadora entiende números. Entonces, cuando nosotros colocamos un número, la computadora entiende eso, pero cuando colocamos una letra, nosotros tenemos que indicarle si es que esa letra es un carácter, si es que lo que estamos colocando ahí son cadenas, o si nosotros estamos colocando ya variables. Entonces, aquí fíjense que comienzo con la palabra var para declarar una variable. La computadora entiende que en ese momento voy a declarar una variable. Escribo la palabra matemática. Aquí yo no estoy escribiendo entre comillas porque estoy poniéndole el nombre a la variable. Aquí no tengo que colocar comillas. Pero luego del igual, si es que yo quisiera o yo le diera un dato que no es número, sí tengo que utilizar comillas. Ahora, dicho esto, fíjense acá que cuando yo declaré la variable promedio, acá no utilicé comillas con los nombres. ¿Por qué hice eso? Porque solo quería el nombre, el promedio. Pero ¿por qué no puse, entre comillas, matemática, entre ¿Por qué no comillas? son números? Porque Ya, está ahí declarando la variable. ya. Porque acá arriba, esas palabras las convertí en variables. Ese momento se hizo ya lenguaje computacional. Entonces, desde el momento que yo ya declaré esta variable para la computadora, emprendimiento ya no son solo caracteres, sino es una variable, es un lenguaje computacional. Entonces, por eso es que acá ya no era necesario colocar la comilla. Y si se fijan, lo que me salió acá ya del promedio es 9. Porque yo hice la suma de las 4 variables que utilicé o que declaré y dividí para 4. Me sale el promedio. Ahora, hasta ahí, fíjense que hemos resuelto el ejercicio que teníamos acá, ¿sí o no? Este ejercicio que teníamos acá. ¿Qué nos decía el ejercicio? Que dado un estudiante realiza 4 exámenes, los cuales tienen la misma ponderación, realizar el pseudocódigo y el diagrama de flujo que representen el algoritmo. Aquí, fíjense que estamos realizando la declaración de variables. Acá en el algoritmo, damos el inicio, definimos las variables, definimos el promedio y nos da el resultado. Eso es lo que hemos hecho aquí.
definimos las variables, definimos la variable promedio y obtenemos el resultado. ¿Le entendieron la aplicación del algoritmo aquí en programación? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les decía que el algoritmo era la receta? Paso por paso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, esta es la receta. Declaro mis 4 variables: variable matemática, estudios sociales de emprendimiento, inglés. Declaro mi variable promedio y obtengo el resultado. Tengo una pregunta. Claro, digan. En nuestro proyecto podemos usar cualquier número para hallar, digamos, eso como dijo, no me acuerdo cómo era la base del triángulo, creo, no sé. ¿Podríamos poner cualquier número o qué teníamos que hacer ahí? Claro, ya vamos a ver eso. Lo que tenemos que hacer es un programa que me pida a la computadora un dato. Y dependiendo del dato que yo ponga, me calcule el área. Entonces, ya vamos a ver cómo hacer eso. Entonces, listos chicos, hasta aquí. Ahora, vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo hago que la computadora, la consola, me pida el dato a mí? Para eso, yo utilizo esta palabra, prompt. Prompt. ¿Ven? Yo utilizo esta palabra prompt, que es un operador de JavaScript. Entonces, con este método prompt, yo voy a pedir que la consola me dé un dato. Entonces, fíjense lo que pasa aquí. Prompt, escribo prompt, abro paréntesis, y aquí, como yo no estoy declarando una variable, aquí sí tengo que poner entre comillas. Le voy a poner, por ejemplo, escribe tu nombre. Cierro la comilla, cierro el paréntesis, punto y coma, y le doy enter. Y noten que la pantalla me sale una ventana emergente con un cuadro de texto donde me dice que yo introduzca el nombre. Entonces yo pongo el nombre aquí, Carlos, y acepto. Entonces fíjense, la consola me devolvió el nombre Carlos. Entonces, con esta propiedad, con el prompt, yo hago que la consola saque una ventana emergente donde me pida un dato. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir esto. Fíjense, var, voy a poner otra materia. ¿Qué otra materia tienen? CCNN, var Ciencias Naturales. Voy a declarar la variable Ciencias Naturales. Igual, prompt, comillas, escribe tu calificación de Ciencias Naturales. Cierro paréntesis, punto y coma. Analicemos antes de dar enter esta línea de código que acabo de escribir. Voy a declarar una variable que sea de ciencias naturales, ¿sí o no? Ciencias naturales. Esta variable va a ser igual a una ventana emergente que le pida al usuario que escriba el valor de su calificación. Si se fijan, escribe tu calificación de ciencias naturales, aquí pongamos sobre 10. ¿Ya? Y le voy a dar enter. Fíjense cómo este momento me salió una ventana emergente acá arriba. Noten ustedes, me sale la ventana emergente y me dice, escribe tu calificación de ciencias naturales sobre 10. Le voy a escribir un número, voy a ponerle 9 y le voy a dar aceptar. Y analicemos dos cosas. ¿Se acuerdan que acá arriba yo solo escribí prompt, escribe tu nombre, y acá me devolvió Carlos? ¿Y se fijan?
Pero acá le puse var, declaré la variable ciencias naturales y fíjense cómo acá me salió definida. Es porque arriba yo solamente le pedí que me ponga un dato, pero que no me almacene ninguna variable. Acá abajo sí pedí. Si yo pongo ciencias naturales, fíjense cómo la variable o el valor que el usuario puso está grabada en la memoria. Se grabó la variable. Entonces, noten ustedes cómo yo puedo hacer que la computadora o la consola me pida un dato. Entonces, parte del programa que ustedes tienen que hacer es que la consola les pida a ustedes o le pida al usuario, dame el dato, dame cuánto vale el primer cateto, dame cuánto vale el segundo cateto, esta es tu respuesta. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es utilizar el prompt. Luego ya vamos a ver ciertas consideraciones para que la computadora sepa si es que el usuario me está poniendo bien el dato o no. Es decir, si yo le pido un número y la persona me pone una letra, que la computadora reconozca que no es número y me dé un error. Ya vamos a ver eso. Pero hoy, con que entendamos el funcionamiento de esto es suficiente. Ahora la siguiente cosa. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto el console.log? El console.log, ¿se acuerdan? Y se acuerdan que habíamos visto el alert. Ya sabemos cómo sacar una ventana y que la computadora le pida un dato al usuario. Ahora, saquemos una ventana que me dé un resultado o que me dé un mensaje. ¿No es cierto? Vamos a utilizar esta variable promedio que tenemos acá. ¿Ya? Para no declarar otras variables. Yo puedo escribir console.log, abro mi comilla, mi paréntesis, perdón, y voy a decir tu promedio de calificaciones es 2 puntos, espacio, para que no se una el dato, cierro mi comilla, espacio, más, y le voy a decir que a este mensaje que yo le pongo, me agregue el valor de la variable promedio. Entonces escribo aquí promedio, cierro mi paréntesis, punto y coma, y enter. Entonces fíjense cómo la computadora, la consola me devolvió este mensaje. Tu promedio de calificaciones es 9. ¿Cuánto me sacaba, cuánto me salía la variable promedio acá arriba? 9. Entonces, noten cómo yo puedo ir jugando con la consola. Yo puedo ir agregando mensajes, sumando cadenas de texto, agregando variables. Entonces, fíjense que aquí, utilizando el console.log, lo utilizo en programación como pruebas para que la consola me imprima un dato. En este caso, noten que yo aquí estoy colocando entre comillas porque estos son caracteres, no es una variable, no es un dato que está declarado. Entonces, yo coloco esto entre comillas y le estoy diciendo, súmame la variable promedio. Entonces, me sale, tu promedio de calificaciones es 9. ¿Le entendieron aquí el console.log? ¿Sí? Ahora, con el mismo criterio, ahora voy a sacar una ventana emergente que me diga lo mismo. ¿Cómo hago esto? Utilizo el alert. Alert, abro paréntesis, voy a escribir lo mismo. Tu promedio de calificaciones es 2 puntos, espacio, cierro comilla, más y la variable promedio. Cierro mi paréntesis,
punto y coma, y le doy enter. Y noten como acá arriba me salió una ventana emergente que me dice tu promedio de calificaciones es 9. Entonces, ya recapitulando para ir cerrando la clase del día de hoy, hemos visto cómo aplicar o cómo sí es útil lo que vimos en primera instancia, lo de los algoritmos, lo de las variables, algoritmos, diagramas de flujo, pseudocódigos. Le hemos aplicado ya acá a programación. Le hemos ya hecho la aplicación práctica. El ejercicio, recuerden ustedes, era este. Un estudiante realiza 4 exámenes, los cuales tienen la misma ponderación. Realizar el pseudocódigo y diagrama de flujo que representen el algoritmo correspondiente para obtener el promedio de las calificaciones. ¿Qué hemos hecho? Primero, declarar las variables. Tengo 4 variables, 4 calificaciones más la variable promedio. Tengo que declarar 5 variables. Entonces, el algoritmo era inicio. Cuando yo ya escribo el programa, le da inicio, me define las variables, me define el promedio y me da el resultado. Lo que hemos hecho acá, defino las variables, 1, 2, 3, 4 variables, defino la variable promedio, ahí están las 5 variables. Finalmente me da el resultado. Adicional a eso, hoy hemos aprendido a utilizar 2 funciones más en JavaScript, que es el prompt y el alert. Bueno, en realidad el prompt es el único nuevo que ya que hemos visto. El console.log y el alert sí hemos visto antes. Pero fíjense, aquí estamos aplicando ya en un programa real. Noten ustedes acá que yo puedo declarar una variable utilizando el prompt para que el usuario me dé un dato. Que el dato se almacena aquí. Luego, este dato de esta variable, ¿se acuerdan? Por eso yo les decía que una variable es una cajita que yo introducía un dato y yo este dato lo podía sacar cuando yo quiera. Entonces, noten aquí que esa variable, ciencias naturales, de esa cajita que yo estoy poniendo aquí de ciencias naturales, se guarda este valor y luego yo puedo pedir que la computadora, que la consola me saque este valor. Utilizando el console.log para que me imprima un dato o utilizando el alert para que me saque una ventana emergente. ¿Sí les salió, chicos? ¿Tuvieron problemas para hacer el código? Está sencillo, ¿no es cierto? Esto ya hemos venido trabajando. Entonces, la próxima clase, lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a declarar variables, pero utilizando, dándole la instrucción a la computadora para que lea si es que el dato es verdadero o no. Es decir, si es que yo le pido al usuario que me ingrese un número para que la computadora me dé un mensaje de error si es que el usuario me coloca una letra. Entonces vamos a escribir esa línea de código, se agrega solamente una sintaxis, a la sintaxis de una palabra y vemos eso. Luego lo siguiente que nosotros vamos a tener que ver, que es importantísimo, son los condicionales para que ustedes puedan hacer su proyecto de fin de quimestre. ¿Se acuerdan cuando vimos el primer ejemplo de programación? Cuando hacíamos este diagrama de flujo y les mostraba el video de este señor que decía, voy a desayunar. En el primer punto del diagrama de flujo decía, ¿vas a tomar café? ¿Sí o no? Y tomaba una decisión. Si decidía sí, le preguntaba, ¿tienes café hecho? Respondía, sí o no. Si decía, ¿tienes café hecho? Le mandaba a una parte donde le decía, coloca azúcar. Si no tienes café hecho, le mandaba a otra parte donde decía, haz el café. Esta misma lógica se aplica acá. Entonces,
Para el primer ejercicio que les había dicho de que se coloque un nombre y una edad, y la computadora me devuelve el dato, yo tengo que utilizar esas condicionales. Si tal número es mayor que este, imprímeme este es mayor. De lo contrario, imprímeme este de acá. Yo voy utilizando las condicionales. Recuerden ustedes que habíamos visto algo de esto, que las condicionales que se utilizan en programación son en inglés. Entonces, lo que utilizamos es if, si. Utilizamos if, utilizamos else y utilizamos while. Eso vemos la siguiente clase y con eso ustedes van a tener las herramientas necesarias para crear sus programitas. Ya. Entonces voy a dejar de grabar.